usted ya se había trasladado para hoy día a la clase. Ok, ahora sí, continuaremos. Ya vimos almacenamiento y todo lo importante que es y la responsabilidad que se tiene para, sobre todo, garantizar de alguna manera la calidad, seguridad y eficacia de los productos y funcionalidad de los dispositivos. Eso es lo que buscamos. Y que cuando uno dice, me voy a los almacenes, voy a ser encargado del almacén, uno lo veía como que solo era guardar los medicamentos, pero se da cuenta de todo lo que implica un almacenamiento adecuado dentro de toda esta cadena. Pero tenemos que también, y algo que después apareció, era la buena práctica de distribución y transporte, ya que les dije que la función que se tiene no es un depósito de medicamentos que no se mueve, sino es almacenar durante un tiempo hasta que haya los pedidos y se entregue este pedido a los lugares que corresponden, según requerimientos. Y para eso hay que hacer toda una logística de qué movimientos tienen los espacios, las unidades de transporte, qué tipo de transporte van a tener, cómo tener un software para manejar adecuadamente los inventarios, un inventario clásico que es fijo o uno semifluido o uno fluido o caótico, qué sistema manejar, FIFO o FEFO. Es el ver el sistema de rastreo de todos estos productos, porque siempre el tema está la trazabilidad, un sistema que me permita que cuando guíe la cantidad y también haga los movimientos registrando el lote, el vencimiento. Tengo que saber los destinos. Todo eso, trazabilidad, todo eso. ¿Por qué es importante? Porque el día de que salga una alerta, cuando se presente, tienen que poder trazar a dónde entregar el producto para hacer la logística inversa automáticamente. Ya en las farmacias actualmente no se aplica, pero debería aplicarse. Es también tener eso para la logística inversa. Un medicamento, saber a quién le vendieron determinado lote para informar automáticamente. Para ello, tendrían que estar empadronados o de alguna manera tener sus datos para mandar los avisos. Cosa que un software así nomás no hay, pero en realidad sí hay. Solo que no está visto desde una manera de salud pública, sino desde un punto de vista comercial. ¿Alguno de ustedes ha ido a estas cadenas de boticas a comprar un medicamento? ¿Qué dicen, chicos? A mí no han ido. Hemos dicho muchos hasta sus prácticas de primer nivel ahí. ¿Han ido o no han ido? Incapaz, no, no sé lo que es. Sí, correcto. Han ido. Y cuando van a pagar, ¿qué les decían? Cuando van a pagar, ¿qué les decían? ¿Qué les preguntaban? Si necesitaban otros medicamentos, otra vitamina. Correcto. Algo más les preguntaban cuando iban a pagar. Sí. ¿Qué les preguntaban? ¿Qué otra cosa les preguntaban? Ya desde el punto de vista, ellos lo ven comercial, para fidelizarlos. ¿Se tienen aplicativos? Claro. No, nos indicaban que tenemos para punto, decían. Exactamente. ¿Y qué les pedía? El DNI. Y los tenían registrados entonces, y ellos cogen y tienen una base de datos. Imagínense que en esa base de datos, así como tiene, y automáticamente una vez que digitan su DNI, les preguntan su nombre, ya están registrados ustedes, ahí saldrían los medicamentos que llevaban. Imagínense que, y debería estar hasta la dirección y todo, una alerta de que salió, una alerta por una equivocación de un principio activo, por otro en un medicamento, es una alerta nacional, automáticamente ellos tendrían que ver, yo tengo en stock, sí, ya lo bloqueo, y los pacientes automáticamente podrían entrar a la base de datos a hacer el seguimiento de que ese medicamento que entró con ese lote, a quienes les dispensaron el producto. Y automáticamente, por base de datos, mandar un aviso, porque tienen sus correos electrónicos, entonces informar rápidamente, señores, ese producto hay que detenerlo, ese producto debe inmovilizarse, puede acercarse a la farmacia a canjearlo, es por salud pública. Eso se maneja en otros países. Acá ese software no es desarrollado comercialmente nada más, pero debería tener también un convenio con la autoridad, ser utilizado cuando se requiera por un tema de salud pública. Ya existe eso. El tema es que tiene que aprenderse a manejar la parte pública con la privada para que sea en beneficio de la sociedad. Eso sería importante. O sea, ese sistema existe, pero por puntos acá. O el monedero, ¿no? Pero no lo han enfocado desde el punto de salud pública, que debería ser, es importante. Okay. Visto esto, continuamos, que la buena práctica de almacenamiento también es importante. ¿Por qué? Porque así como almacenamos adecuadamente, el transporte es un almacén móvil. ¿Cuánto tiempo va a estar en ese almacén móvil? Depende de la distancia, depende del lugar donde tenemos que enviar la mercadería. Una cosa es Lima, la otra es provincia. Uno dice, bueno, de acá a Ica se quedan 3 horas y media. Ok, apenas son. Pero a veces el recorrido que hace una unidad de transporte cuando va dejando en varias farmacias es 4 horas. En verano. Y sale 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2, agarra el sol en pleno. ¿Qué pasa con los productos? Que están ahí en la bodega, ¿no? Entonces, hay que ver también, no solo que la distancia es lineal, como es irse a Ica, es a Huacho, etcétera, también tenemos que ver cuando es así, como manejamos nosotros, en tráfico se demora más que irse por carretera a algún sitio. En distancia es menor, pero en tiempo termina siendo mayor por la congestión, el tráfico que hay en esos sitios. Todo eso es considerado, por eso se habla de la buena práctica de almacenamiento, distribución y transporte. ¿Por qué es necesario? Nos preguntamos. Porque hay que preservar este producto dentro de la cadena de valor que les decía, de la cadena de distribución, esa parte que hay del laboratorio a las droguerías, porque puede ser la provincia, o de las droguerías a las farmacias, que también se da. Y a veces en los puestos de salud es más complicado. Yo me acuerdo que en el 2010, me acuerdo cuando estuve en Ingenio, tuve que con el doctor Tabushi, que era el director del Centro Nacional de Control de Chorrillos, tuvimos que viajar a Bagua, a Amazonas, a la parte también, a ver toda esa zona de San Martín, estuvimos también en Chachapoyas. Y lo que vimos ahí nos llamó la atención gigantescamente. ¿Qué fue? Que estábamos viendo el almacén, todo amontonado, ocupado, y le estamos explicando qué queríamos hacer con USAID, porque era un proyecto de donar sistemas de aire acondicionado, sabiendo que era una zona muy caliente, pero también un convenio con información y datos. Pero en eso vemos que detrás nuestro hay una puerta y unas cajas al costado. Se acerca una persona, abre la puerta y toca, o sea, toca lo que hay ahí, o sea, revisa la temperatura, mide con un termómetro y toca. Listo.
y después va a las otras cajas, las levanta la tapa y toca el producto con la mano y las tapa de nuevo. Y decimos, ¿y qué es eso? ¿Qué mercadería es? Ah, esas son una mercadería que venden unas vacunas. Y las tiene ahí. Sí, es que el cuarto frío donde está la cámara es muy chiquito y los tenemos en los embalajes refrigerados que nos han enviado. Un embalaje refrigerado. Ellos tocaban a ver si todavía se sentía frío, pero en realidad el embalaje tiene un tiempo de duración porque está con congelantes, no tiene, o refrigerantes, no tiene un motorcito que maneje todo el tiempo frío. Y luego tenían que enviarlo a provincia. Hicimos una trazabilidad porque justamente eso es lo que estábamos midiendo. ¿Y qué vimos? Que esto llegó de San Martín, lo pasaron a Chachapoyas. Pero de Chachapoyas salió la unidad. Llegamos a ir a, ¿cómo se llama? Pedro Ruiz, creo que se llama el cruce, y estaba bloqueado. Y ellos, para mandarlo a las zonas marginales del Cóndor y todo, tenían que llegar a un sitio que se llamaba Balsas. Entonces, como había habido un temblor fuerte, la carretera estaba un poquito mala y ya se había demorado. Y le preguntamos, ¿y cómo va a ser? Esto no llega hoy día. No, llega mañana, dicen, es una otra unidad que va a venir y es un pequeño que llega y lo traslada. ¿Y cómo van a hacer entonces si es cadena de frío? Ah, bueno, ya le pusimos hielo en una bolsita. Una cajeta en un poco, hielo en una bolsita. Así lo han enviado hoy día, se supone que hoy día llegaba en la tarde. Pero, al haber habido ese temblor y haber bloqueado un poco la pista para llegar, ya llegaba en la tarde. Entonces el pequeño salía al día siguiente todavía. ¿Qué pasa con esas vacunas? ¿Cómo llegan? ¿Mantendrán de 2 a 8? No, llegó su Tecnopor en su cajita con agüita con hielo, que ya no hay ni siquiera hielo, hay agüita fría, y esto sí estará fría. Y así se manejaba en nuestro país las vacunas. Por eso es que en algunos sitios funcionaban, en otros no, porque se desactivaban las vacunas. Esa era nuestra realidad. Por eso era tan importante mantener esta distribución de transporte, no solo almacenarlo bien, transporte, y cuando se almacena es de manera adecuada. Y hemos visto en almacenamiento cómo se califica una cámara, un cuarto, para mantener las condiciones de temperatura. En ese entonces, 2010, recién estaba escuchando yo el tema, el mapeo. Yo no sabía lo que era mapeo. Lo cuidábamos, lo manejábamos, poníamos termómetro, pero mapeo como tal, lo que después aprendí estadística y todo, no sabía en ese entonces. Y cuando pedimos a los especialistas para ver una realidad, aparecieron enfermeros. Farmacéuticos por el mismo sitio. Y ahí fue que empezamos y se habló mucho, y me metí mucho estabilidad y difundir eso de cadena de frío, porque era terrible cómo se manejaba. Y que los colegas se empoderen un poco de esto. Por eso era importante. Porque a un laboratorio farmacéutico, la DGMIT va, lo expulga, lo catanea, le da de alma. Pero me dicen, tú fabrica bien, cumple bien, acondiciona bien tus productos, que lo fabriquen bien. Correcto. Pero ellos no comercializan directamente al menudeo. Ellos envían generalmente a dónde? A algunas droguerías. Y a las droguerías son las que ya se encargan de netamente el almacenamiento y la distribución. Pero para que llegue a esas droguerías o almacenes especializados, ¿qué hay? Un transporte. Y cuando son las licitaciones, hay 33 puntos de entrega donde creo que son 12 que son Lima, en diferentes zonas, Huacho, pero de ahí todo lo demás es provincia, o las regiones. Y por los volúmenes no van en avión, van por tierra. ¿Y cómo llegaba el producto? Ahora ya que empezó distribución y transporte, se empezó a exigir también todo esto, de que sean las unidades adecuadas. Antes llegaba Tumbes y el producto llegaba caliente. Creo que si llevaban huevos en la bodega del camión, llegaban fritos. Todo eso afectaba directamente. ¿Qué más? Las droguerías o los almacenes reparten a las farmacias, pero en algunos casos también son almacenes especializados y tienen primero que embalar el producto. Según el pedido, lo embalan, preparan un picking y lo acondicionan acorde al lugar, a la distancia, al tipo de carretera, el medio de transporte. De ahí lo suben al camión, la unidad de transporte, que es la bodega, debe estar aclimatada, o de lo contrario, si no tiene aclimatación y el tramo es 1 hora, lo hace a primera hora, donde todavía el sol no le incide, pero tiene que proteger las condiciones climáticas, lo más posible. Una vez que está preparado, lo transporta. ¿A dónde? A la farmacia, para que en la farmacia posteriormente haya la dispensación al paciente. Pero si todo este recorrido están viendo que el camioncito que da la vuelta y todo, alguno de esos puntos le ponemos una X, ¿qué pasa? Bloqueamos toda la cadena de suministro, la dañamos realmente. Si alguno de los actores en todo esto no cumple, no desempeña bien su papel, lo que le va a llevar al paciente es cualquier cosa. Porque él no tiene infrarrojos cercanos en los ojos para ver si químicamente se mantiene, o se ha descompuesto, se ha transformado. Si fuese un deterioro físico, como podría ser el que manda supositorios a Tumbes, así, tal cual, llevan cualquier cosa. Lo confunde con una sal de el sobrecito, en vez de ser la forma del supositorio o del óvulo. Eso es físico. Pero si no vemos físico, es químico, no sabemos realmente. Por eso es nuestra función dentro de esta cadena, así como hay BPM, hay BPA, hay distribución y transporte, buenas prácticas de oficina farmacéutica, aunque procesan un montón, pero es necesario, y de ahí la correcta dispensación del medicamento. Ojo, entraremos un poco más. Dispensación al paciente. He nombrado BPM, el laboratorio, he nombrado BPA, la droguería, he nombrado que hay embalaje, distribución y transporte, hay buenas prácticas de oficina. Yo le dispenso el medicamento al paciente. Y basta con que le dispense al paciente. ¿Qué pasa si es insulina? ¿Qué pasa si es un producto de cadena de frío? Y no le digo nada, excepto le doy el medicamento. ¿Qué podría pasar? ¿Qué dicen? Ojo con los farmacéuticos, ¿ah? Podría ser el doctor, disculpe, que el usuario, ¿no? En este caso el paciente, no lo distribuye en las condiciones que hasta las farmacias han llegado, ¿no? Y de repente el paciente puede ser que no vive en la localidad, puede vivir en otra localidad y lo lleve como sea también. Exacto. O puede ser que lo guarde ahí encima nada más y diga, no, más tarde lo guardo en la refrigeradora y es insulina. Esa parte de la dispensación es la orientación del manejo del medicamento adecuado. Orientarlo a una buena práctica de almacenamiento de medicamentos. ¿En dónde? En el hogar. ¿Dónde se guardan en el hogar generalmente los medicamentos? A ver. Y después le voy a decir por qué les estoy haciendo esas preguntas. En el ¿Dónde se baño. guardan usualmente? O en un botiquín en el baño también.
Ok. El resto de participantes, ¿qué dicen? Opinen, hablen. En la ¿Qué cocina. dicen? ¿Ah? Lo que ha dicho su compañero es correcto. La En la, mayoría dice el famoso botiquín. ¿Dónde? En el baño. ¿Dónde más? ¿Qué dicen? en la cocina también. En la cocina también, correcto. Son sitios que se guardan usualmente. Pero ¿qué pasa La en el baño? sala. Claro, ¿qué pasa normalmente en el baño? Contaminación. Contaminación. Y uno dice, pero si está en su base. Sí, pero hay otro defecto. En invierno se bañan con una agua helada. No, como agua No, caliente. caliente. ¿Y qué pasa? Miren el espejo Condensa. normal. Todo Se apagado. condensa, claro. Hay un cambio de temperatura brusco en el ambiente. Exactamente. Calor y la humedad que se carga en el ambiente inmediatamente porque vaporizó. ¿Y eso qué hace? Afecta a los blisters, por ejemplo. Hace que los blisters, que son de plástico, sean un poquito, se abran los poritos y esa presión tan fuerte que tiene el vapor, la tensión de vapor, del vapor, ingresa. Ya después, cuando enfriamos, se contrae. ¿Pero qué metimos en ese microclima, en el microespacio que queda en el blister? Humedad y puede deteriorar los productos. Por eso, si bien se llama botiquín, y en el baño, porque fue la costumbre que se tenía, no es el lugar más adecuado. Entonces, ahora se está eliminando eso. Segundo, comentaron la cocina. Es cierto, muchos guardan en la cocina. Pero ¿cuál es el sitio más caliente de la casa? La cocina. Ujú, exactamente. Entonces los ponemos a temperaturas altas también. Y a veces cuando hervimos el agua, cuando preparan la sopa, algo así, vaporiza también. Y si no hay campana, no se jala. Miren todo lo que estamos cuidando y qué están haciendo ellos con los medicamentos. Tenemos que enseñarles también buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos en el hogar. En la página web de IGEMI, dentro de información, hay uno de buenas prácticas en el hogar que debemos de manejar y explicar. Ahora, les dije que les voy a decir por qué. ¿Saben lo que está pasando con el nuevo proyecto de ley que quiere abolir el artículo 23 de la ley 29459? Algo que se vaticinaba o decía de alguna manera iba a pasar si no hacíamos bien las cosas. Quieren que los técnicos sean los que aperturen las oficinas farmacéuticas, las boticas y farmacias. Ya no un farmacéutico. ¿Por qué? Porque nunca están presentes, porque hay un montón de plancheros, porque las cadenas dicen que solo tienen un farmacéutico, ya que la interpretaron de manera equivocada que solo puede haber un químico farmacéutico responsable, director técnico, correcto, pero dices en un horario diferente hay un asistente, que ellos no lo toman así, y solo tienen un químico farmacéutico, y lo tienen en la mañana, y no lo tienen en la tarde. Y dicen, ¿y cómo funciona perfectamente sin la presencia de él? Porque es un sitio donde solo entregan medicamentos. No hay atención farmacéutica, no hay dispensación. ¿Quién orienta ahí? Nadie. ¿Qué quieren vender? Sus marcas. Se vaticinaba lo que iba a pasar y ya está el proyecto de ley para perder la dirección técnica de las farmacias y boticas. Imagínense lo que estamos llegando a. Ya esto pasó en Colombia, pero acá también está pasando. Tontamente, tontamente. Ahora los técnicos van a estar a cargo de las boticas y farmacias. Ya no se necesitan farmacéuticos. Pero cuando a un farmacéutico se le pregunta, ¿qué hace en la farmacia? Nada, me hundió. Porque solamente vender. Mentira. Y toda la orientación. Todos los cuidados. ¿Un técnico va a cuidar los medicamentos? No, un técnico solamente vende. Por eso es que se tiene que preparar muy bien el sustento para defender la posición del químico farmacéutico. Pero ahí entra también otra cosa. Si ponemos en el texto, el farmacéutico tiene que estar por esto, porque da orientación, porque aconseja, hace seguimiento, todo. Si salen y hacen un barrido en varios establecimientos y dicen el farmacéutico no está, la típica, sigue al banco. Y hacen simulaciones para ver si realmente da orientación y no da ninguna orientación. Y le dice, usted dice que hacen esto, pero la realidad es que no hacen nada. Tenemos que mantenerlos ahí. El farmacéutico implica tomar una responsabilidad. Muchos no la tenían, no los formaron con esos valores aparentemente, y este proyecto de ley sí está golpeando realmente y va a ser un duro golpe para el químico farmacéutico. Un duro golpe. Tenemos que querer lo que hacemos, tenemos que querer nuestra profesión, darlo todo por nuestra profesión y darle el valor que corresponde. Bueno, pasó la introducción, disculpe eso, pero es que duele lo que se está viendo en el proyecto de ley. Sí, doctor, disculpe que lo corte. Sí. Quería hacer también una acotación que justamente también han creado un grupo multisectorial para ver temas relacionados a productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y de servicios de salud. Ujú. Esperemos que, bueno, ahí también están los químicos, los sindicatos y también de las sociedades de industria. Esperemos que, como usted dice, ¿no? Se fundamente bien esto y que no haya estos cambios tan radicales que nos Sí. desmerecen nuestra profesión. Sí, ahora, ahí tenemos que aprender a expresarnos. Ahí sí yo te jalo las orejas. ¿Cómo nos nombraste? Químicos. Ah, Somos químicos farmacéuticos, o si quieres hacerlo resumido, farmacéuticos. farmacéuticos, o sea, Porque que los químicos generales y todos, ya hubo tiempo que se quisieron meter también en el campo del farmacéutico. Entonces, uno es tener claro y aclarar, porque muchos nos dicen químicos, aclarar, somos químicos farmacéuticos, o si quieres, somos farmacéuticos. Claro. Azul. Y segundo, hay grupos en que, y hay unos chats, y son terribles, en que, así como se dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, y eso lo dicen en el extranjero, y es cierto, porque allá no se apoyan los peruanos, en el Perú se siente eso a veces, pero también hay una frase que da vergüenza a nivel profesional, en que el peor enemigo de un químico farmacéutico es otro químico farmacéutico. Si tú haces algo que favorece a 99, ese que no se favoreció o no le simpatizó lo que hiciste, empieza a atacar y destruir. Y los que estaban ahí en el limbo, que por simpatía votaron, empiezan a escuchar lo otro y se van volteando, y empieza el ataque, ataque, ataque. Los últimos años del colegio, da vergüenza cómo se pelean. Da vergüenza. La desunión del farmacéutico es tan notoria cuando tenemos que unirnos. Y ya ha habido ya antecedentes de esto. Uno que trató de unirnos siempre, ya falleció, el doctor Méndez Mondragón.
siempre nos daba la alerta y todo, y siempre lo respeto porque trabajé con él varias veces en cursos y siempre buscaba la unidad del farmacéutico, pero a veces se sentía que araba en el desierto realmente. Pero tenemos que hacer, por eso yo creo en los jóvenes. Ya los dinosaurios no van a cambiar, el árbol torcido no se endereza, pero ustedes pueden cambiar de otra manera, ustedes pueden trabajar unidos por la profesión. Ya los de antes que se sigan peleando si quieren, pues, pero ya ustedes cambien esto, por favor. La profesión está perdiendo mucho, cada vez más campo, y lo único que se ven son disputas y peleas. Y ese es un tema que no lo cambia ninguna ley, no lo cambia ninguna universidad, es una cosa que lo cambia la gente. Ok, hay que ver que no prospere. Espero que ese grupo multisectorial arme algo bueno y dejen de pelear también y dejen intereses comerciales para sacar cosas que son netamente de la profesión del profesional químico farmacéutico. Ok, entonces vemos acá, y yo les trato de transmitir los valores de que por qué el farmacéutico es importante en lo que hace, para que cuando le digan qué hace, hago esto, y lo digan con pasión, creyendo realmente, porque la idea es que ustedes tienen pasión cuando creen y que vean que realmente lo viven, lo sienten. Estén o no estén en la oficina farmacéutica, estén o no en una droguería, estén donde estén, por deben defender esto. Porque uno dice, ay, distribución y transporte son de los laboratorios y las droguerías. Y acabamos de ver el ejemplo que les dije. Y el transporte desde la farmacia hacia el paciente es todo. Pero ¿quién orienta al paciente? No somos nosotros. No es importante que hasta el que esté en oficina farmacéutica sepa lo importante de distribución y transporte. Nuestra profesión es tan bonita y la esencia de la dispensación o este circuito debe conocerlo todos y deben entenderlo para valorar nuestra profesión, para valorar lo que conocemos y lo apliquemos. Esta finalidad es para regular y tuvo que salir normas. ¿Por qué se tenía que normar? Cosas tan obvias como decir, no puedes vender muestras médicas, no puedes almacenar productos vencidos, no puedes tener productos falsificados. Uno dice, oye, es absurdo, eso es lógico. Saben que legalmente la lógica no tiene sentido, porque viene un abogado de esos mañosones y lo primero que dice es, ¿dónde dice que no puedo? Y si la norma no lo dice, o no tipifican esto como una falta, no existe la falta. Por eso es que en el manual se tuvo que poner tantas de esas cosas que algunos dijeron, pero es obvio, es que legalmente no se funciona por lo obvio, se funciona por las pruebas o por la interpretación, como dicen los abogados, la interpretación verdadera, no sé cómo le llaman, que quieren con punto y coma que lo diga, de lo contrario, si no está tipificado, no es delito. Y va a haber esto en muchos lugares, ¿por qué? Porque justamente no hay presencia del farmacéutico. El que está a cargo, el dueño, es negociante y va a haber uno más práctico. Por eso, tiene que regularse esto de alguna manera, porque va a haber gente que lo va a hacer a conciencia, pero ¿cómo controlar a los inconscientes de esto? Por eso tiene que salir normas, regular el almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y si nos estamos dando cuenta, hasta ahora, nada de lo que hemos visto es de otro mundo. Nada es de lo que se ha visto, lo piden por gusto. Todo tiene un sentido, pero debemos entenderlo para saber explicarlo, sustentarlo. Porque lo contrario, ¿qué dice el empresario? Otra norma más. Porque el mí quiere plata, es lo único que nos dicen. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Sí, evaluar, actitud crítica y decir, vale la pena. Esto es por esto, se le dice. Y tener rápido la capacidad de buscar un ejemplo de algo cotidiano para demostrar lo que puede pasar. Por ejemplo, un mal almacenamiento, y depende del tiempo. Compran mantequilla en pleno verano, lo ponen en la maletera, hay mucho tráfico. ¿Cómo llega la mantequilla a casa? La barra de mantequilla, toda blandita y hasta se deshace. Ok, ¿le van a reclamar al fabricante de mantequilla? ¿O le van a reclamar al tráfico? Se debió haber tomado precauciones, ¿no? ¿Qué precaución puede ser? Sabes que no lo compro al mediodía, sin pleno tráfico. De repente lo compro muy temprano o de repente lo compro en la tarde o en la noche, donde la temperatura ha disminuido. Si yo pongo esa barra de mantequilla porque hay muchos pericotes, ¿no? Entonces, para protegerla, lo pongo en la guantera del carro. ¿Qué podría hacer si pongo un medicamento en la guantera del carro? Imagínense, pongan una barra de mantequilla en la guantera del carro. Media hora, tránsito. Mediodía, verano. Se derrite. ¿Es problema de la mantequilla o es problema de que nosotros no supimos medir? Y la temperatura que tiene la guantera del carro es altísima, llega casi a 50 grados porque está el aceite del motor. Si no tenemos claro la protección que tenemos que dar a algo, podemos dañarlo totalmente. Por eso es importante. Y se tiene que regular y te tienen que dar temperaturas para que tú controles. Nos habla también, ¿y para qué? Garantizar que estos sean conservados y manipulados en condiciones adecuadas según las especificaciones dadas por el fabricante. Porque ahí te dice cuál es el rango de temperatura o la máxima a la que puede estar. Y autorizadas, como dicen en el registro sanitario, notificación sanitaria. ¿Y por qué están ahí? Porque para yo lograr poner esa especificación de conservación y haber puesto el tiempo de vida útil, o sea, la fecha de vencimiento, he debido realizar estudios de estabilidad. Y yo sé cómo el calor, la humedad puede afectar a mi producto. ¿Qué logramos con todo esto? Preservar su calidad, su eficacia, su seguridad y funcionalidad. ¿Y dónde dice cómo puedo implementar esto? Porque, oye, ya me parece algo interesante, ¿no? ¿Y cómo lo implemento? Pues sale un manual. Y ese manual es el de las buenas prácticas de distribución y transporte, del 23 de diciembre del 2015. Nos da las pautas. Y como todo manual te dice, te da las pautas o lo esencial. Que tú puedes poner otras cosas, usar la electrónica, sensores, todo lo que quieras, vale. Pero te dice acá lo mínimo. ¿Cuál es el objetivo de esto entonces? Establecer las condiciones esenciales que deben cumplir los establecimientos farmacéuticos que se dedican a la importación, al almacenamiento, a la distribución de los productos, dispositivos médicos y sanitarios, para poder garantizar que dice las operaciones de distribución y transporte no alteren la calidad, seguridad y eficacia de los mismos. ¿Qué puntos incluyen? Definiciones operativas de todas maneras para que entendamos. No las voy a repetir porque ya las hemos visto generalmente en almacenamiento, son las mismas. ¿Qué cosa es una cámara climática? ¿Qué es refrigerar? ¿Qué es congelar? ¿Qué es un mapeo térmico? ¿Qué es un termómetro? ¿Qué es peor caso?
qué es punto máximo, qué es punto mínimo, son los mismos. Por ejemplo, salir de una tendencia se le dice excursión. A ver, digan las enfermeras, ¿y de qué excursión me hablan? No, la última vez que fui con los médicos nos fuimos a Chaclacayo. Esa es una excursión para ellos. No conocen los términos que manejamos nosotros. Pero ojo, ese término está dentro de un contexto, un almacenamiento, un control, una prueba que realizamos. Entonces vemos el sistema de aseguramiento como tal y nosotros justo nos llaman en la 23459, nos dice, somos los directores técnicos, somos los asesores. Es como decir, yo no le voy a pedir consejo al portero sobre una denuncia policial, le pido a los abogados. Si es algo de calidad, pues tiene los asesores, el almacén no va a estar a cargo de un farmacéutico. En algunos sitios sí, cuando es chiquito, pero cuando es grande, buscan operador, gente logística, ingenieros que manejan muy bien eso. Pero así como las empresas tienen un abogado para no ir presos y no les pase nada, igualito tiene que estar el director técnico, que es el farmacéutico, para que cumplan y no vaya a la DGMIT y les diga, te cierro el personal, cómo trabajar, no tener a cualquiera, sino capacitar, tener un plan y tener también un programa de calificación del personal, para que sea idóneo a lo que queremos, no que pongan a cualquiera porque simplemente tenemos que tener a alguien ahí. Que las instalaciones sean las adecuadas, reúnan las condiciones adecuadas, se mantengan así, que tengan los equipos que se requieren realmente. ¿Cómo pienso en los equipos? Yo puedo tener un aire acondicionado, pero imagínense un área grande, un salón grande, y se compran y le ponen aire acondicionado. Y dicen, pero yo tengo aire acondicionado. Después tienen una reunión y todo el mundo, qué calor que hace, ese aire no sirve. No, no es que no sirva, pero si de repente ponen esos splits, esos de pared chiquito, no va a hacer nada cuando hay gente en un ambiente grande. Tiene que medirse para los BTU que necesitan, acorde con el tamaño y el número de personas que va a haber. Correcto. Eso es seleccionar el equipo adecuado que me va a permitir tener y obtener lo que yo necesito. Aparte que funcione como se debe. Instrumentos, como yo sé, hace calor, calor es relativo, de repente la doña está con bochorno ya por la edad. Depende, tiene que medirse y esto se hace con instrumentos. Todo instrumento es aquel donde yo voy a tener una medición. Y para tener confianza de esa medición, ¿qué debe estar el estado del instrumento? Calibrado. El almacén, propiamente dicho, ya hay un almacén donde se va a tener los medicamentos, los productos, pero de ahí también la bodega del camión se llama almacén, porque es un almacén móvil, bodega le decimos generalmente. Ahí va a ir el producto, donde se va a hacer la distribución y transporte. Pero, veamos una cosa. Imagínense que tienen un camioncito y tienen que hacer reparto, porque eso puede ser y eso es parte de iniciativa de ustedes. No son los especialistas, pero van a conocer que tienen que hacer ruteos de entrega de medicamentos. Pero resulta que ponen un registrador, un catalogue que va marcando cada 5 o 10 minutos la temperatura durante un recorrido y se dan cuenta que por la condición de tráfico y todo, a veces se lleva la temperatura hasta 36 grados, 36, 38 grados en el camioncito. ¿Ok? Entonces dice, ¿pero qué está pasando? Si yo ya he aislado las paredes para que no me incida mucho el calor desde afuera. Le he puesto un pequeño sistema de aire acondicionado, pero me sube la temperatura. Pero si he aislado las paredes y le he puesto un pequeño aire acondicionado, ¿por qué se sube la temperatura en un camioncito, en la bodega de un camioncito? ¿Qué me dicen ustedes? Ojo, más lógica que pensar como farmacéuticos. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? ¿Se abrió la puerta mucho tiempo? Ok, puede ser, y eso hay que verificar, que no se abra mucho tiempo la puerta, saber cuánto tiempo puede estar abierta la puerta. Y para que no se salga el aire frío del camioncito de la bodega, ¿qué se pone? Cortinitas de plástico. No lo hermetiza, pero retiene un poquito más el aire frío que está dentro. Primer punto, es correcto. ¿Qué más? ¿Mm? Incidencia de la luz por las ventanas. Puede ser, evitas tener ventanas en la bodega. Ok, puede ser, porque eso genera también los rayos UV y todo que pueden afectar. Ok, se evita eso. ¿Qué más? ¿Qué más? He aislado las paredes de la bodega y le he puesto un pequeño aire acondicionado. Pero y vi que enfriaba, pero al mediodía en mis recorridos se eleva la temperatura hasta 38 grados. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que pasa todo de repente, si vemos pared nomás, tendríamos que ver todo, ¿no? La bodega. ¿Qué es De todo? repente, Muy bien, ¿qué es todo? techo y piso. Y puede tener Exactamente. ¿Y qué es lo más caliente? el techo. ¿No? Lo más caliente normalmente A la es par. el piso. Verdad, pero sí, el piso. Claro, porque por ahí está el tubo de escape, todo. Verdad, las conexiones, Claro. el motor, etc. Calienta cuando está expuesto al sol, sí, el techo también, pero de por sí es abajo. Entonces, cuando es un aislamiento, se hace un aislamiento total, no solamente las paredes. Ese fue un gran error que cometieron muchos, de aislar solamente las paredes y hasta el techo, pero se olvidaron del piso. Y dicen, ¿pero cómo voy a aislar el piso si por ahí voy a poner los medicamentos? Correcto. Tú aíslas el piso poniendo como un sándwich. Tienes el piso, le pones un aislador que parece tipo Wetex, le pones el aislador y encima le pones otra planchita de acero. Ya aislaste. Y de esa manera el aire acondicionado es más eficiente. Además, los medicamentos y los productos van sobre parihuelas para que tengan una altura de por lo menos 10 centímetros y por ahí el aire recircule, no solamente por la parte de arriba, sino por abajo también recircule el aire y los ventila. Por eso se usa parihuela también, no directo en el piso. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y eso es algo que por lógica va saliendo. Por eso yo lo pongo acá, porque eso no lo dice el manual. Pero por experiencia uno ve, oye, ya le hice esto y todavía no enfría bien, ¿qué puede ser? Piso. Pero no, pero ¿por qué no le voy a poner aislante? Lo voy a rayar el piso, pone otra planchita. Así se aíslan los reactores en industria. O sea, hay maneras de hacerlo, sí. Las buenas prácticas les dicen qué debo de lograr, no me dicen muchas veces cómo. El cómo es nuestro. Y la autoridad lo que les va a decir es, demuéstrame que lograste ese objetivo, lo que te pedí. Ya cada uno ve según circunstancias que necesite cómo lo hace. Esa es la sapiencia del químico farmacéutico.
Eso es lo que tenemos que ver. No todo es blanco y negro, no todo está escrito, no todo se lo dijeron en las cátedras y ustedes lo memorizaron. Y eso, no, es que esa pregunta nunca vino en el examen, ¿no? Fastidie. El conocimiento es para aplicarlo y se hace con razonamiento. Eso es importante, le da el plus al farmacéutico real. Entonces ya tenemos la distribución de transporte y cómo es importante, y ya le dije cómo hacer para que no les falle en la bodega, cuando tengan que ver y cuando tengan que verificar en un traslado a alguna bodega, sepan qué pedir. Porque van a ver la unidad de transporte y dice, sí, yo estoy teniendo, a ver el piso, a ver el techo, y ponen sensores, termómetros ahí y van a ver cómo ahí sí se dispara. En promedio, la temperatura puede cumplir, sí, pero es un promedio, pero tienes altas y tienes más bajas. Pero ¿qué te dicen? Cualquier lugar debe garantizar, no el promedio. ¿Okay? Tenemos la documentación y la trazabilidad para saber quién entregó, cómo y en qué condiciones. Tenemos que escuchar las quejas y reclamos, porque estos son unos alertas que me están diciendo, ¿sabes qué? No estoy haciendo bien todo, algo me está fallando. Y averiguar, no echar la culpa a nadie, sino averiguar qué me está fallando, qué no he controlado adecuadamente. Y cómo voy a manejar las devoluciones. Ya vimos en su momento que no es solamente, oye, tengo el control de ida, tengo el control de vuelta, sí, pero ¿cuánto tiempo estuvo posicionado en un sitio? ¿Dónde están las condiciones o el registro de las condiciones en que lo tuvieron en ese lugar? No, es que se supone, olvídense, se supone. Acá es todo papelito manda o documento manda. Luego, si hay un retiro al mercado, ¿cómo realizarlo y hacer simulaciones? Este retiro es importante. Devoluciones, ¿cómo manejarlas? Las autoinspecciones. Va a llegar un momento en que ustedes mismos tienen que ponerse, por un momento, la camiseta de la autoridad, porque van a usar la misma guía de la autoridad. Y por un momento tienen que volverse neutrales totalmente, dejar de ser, esto es mío, yo soy el responsable. Ya por un momento tienen que ponerse fríamente como auditores, como inspectores, e inspeccionar el área. ¿Está cumpliendo? Oye, pero está sucia la bodega. Sí, pues, sí, pero eso no está ahora, normalmente está limpia, ¿no? En ese momento, una auditoría es la fotografía. No justifiquen. Después que le han levantado todas las observaciones, ya ahí dejan, ya los auditores hicieron su informe, hacen llegar copia al área que, a las áreas que corresponde, y ahí sí ya pueden empezar ustedes a decir, bueno, vamos a ver, vamos a hacer el análisis de causa, todo lo que quieran. Pero inicialmente detectaron eso, la foto es esa. Imagínense que no eran ustedes, era la autoridad, igualito se les iba a poner. Tenemos que tener contratos para el servicio de qué, almacenamiento, cuando alguien me almacena producto, ya hemos visto, para la distribución, porque hay quienes me almacenan el producto y también me hacen toda la parte de distribución. Esos son los operadores logísticos. Hay bastantes ahora. Como, ¿para qué hacerte bolas teniendo un almacén y que puede crecer y que el mapeo térmico? No, ¿sabes qué? Voy a un lugar que ya es grande, que me calculo locaciones o posiciones, informo, firmo mi contrato, informo esto a DIGEMIT para saber si solo es almacenamiento o también me va a dar el picking y despacho y transporte, ya eso se establece. ¿Quién va a manejar los ingresos? ¿Ellos van a aprobarlo? No. O yo tengo que ir a aprobar mis productos porque yo tengo mis políticas. ¿Qué hago con las devoluciones? Yo tengo mis políticas. Correcto. Por eso es que, como yo tengo mis políticas, la locación está ahí, pero yo tengo que tener mis manuales y procedimientos de cómo se maneja, porque son mis criterios. Por eso es que tengo que ir a un almacén que tenga autorización de BPA, le alquilo posiciones, y una vez que ya le alquilo las posiciones en el contrato, tengo que darle la primera auditoría, como diciendo, porque la primera fue solo una verificación del ambiente, la segunda es para ver si está cumpliendo y cumple todo mi requisito ya más profundo, tengo el contrato ante DIGEMIT, y pedir la certificación en BPA. Eso es en almacenamiento. ¿En transporte qué es? Si esta empresa me va a dar el servicio de transporte, ok, donde tengo que yo documentar y tener copia del certificado de BPA que le han dado a esta droguería, que me va a dar el servicio de almacenamiento. Porque solamente me puede dar el servicio de almacenamiento con buena certificación de buenas prácticas de almacenamiento y de distribución y transporte con la certificación de buenas prácticas de distribución y transporte. Esos contratos, el tercero. Pero si yo tengo mi droguería y yo tengo mis unidades de transporte, ok, yo tengo que calificar mis unidades de transporte, mi chofer de entrenamiento, calificación, etc. Pero si yo tengo mi droguería pequeña y necesito que una empresa de transportes venga a hacerme la distribución, correcto. Yo tengo que evaluar que esa unidad de transporte que me van a facilitar cumpla todos los requisitos de una bodega adecuada para transportar. Si no tengo, por ejemplo, un mapeo térmico de esa bodega, porque es un camión que he alquilado, correcto, mi producto puede ir ¿en qué? En un embalaje, en una caja de embalaje. En una caja de embalaje que yo sé hasta qué temperatura puede soportar externamente, yo sé cuánto puede mantener la temperatura adentro y durante cuánto tiempo. Porque para eso, ¿yo qué hice? Califiqué mi embalaje. A una determinada medida, ahora que hablamos de calificación de embalaje, es para eso. Porque si esporádicamente hacen esto de solicitar un tercero, tienen cajas de embalaje, y ahí es la que colocan un par de cajas de embalaje para un ruteo o una distribución. Ya si son volúmenes más grandes los que manejan, no les conviene caja de embalaje. Ahí sí tienen que hacer contrato con una empresa que tenga unidades de transporte que estén calificadas. Pero van a decir, a mí DIGEMIT no me da la certificación, yo no te puedo dar el servicio. Correcto, pero lo que va a venir DIGEMIT es decir, ¿sabes qué, señores? ¿Tú quieres alquilar que alguien tenga el transporte? ¿Dónde está tu verificación? ¿Dónde está tu auditoría a esa unidad de transporte y su empresa para que puedan darte el servicio? No es que no se dedican a este rubro, no son droguería, no tienen certificación. Yo no te estoy pidiendo la certificación de la empresa, te estoy pidiendo a ti que has verificado para ver si él cumple con todos los requisitos para custodiar el producto de manera adecuada. Porque el que contrata el servicio soy yo. Entonces yo no le voy a dar a cualquiera mis productos. Tengo que ver que el que me lo va a dar reúna las condiciones adecuadas. Entonces yo estoy tomando esa condición con un cumplimiento de buenas prácticas de distribución y transporte, porque es eventual. Ya si es frecuente, ahí sí tengo que certificar yo en buenas prácticas de distribución y transporte. ¿Cómo? ¿Alquilando unidades a un tercero? Sí, pero son unidades fijas, donde tengo los nombres de los choferes, donde llevo el número de las unidades, donde hago el seguimiento de que esa unidad de transporte tiene mantenimientos, tiene calificada la bodega y tengo toda la documentación que avale, que la ha hecho el proveedor, pero que avala que estas unidades están cumpliendo según mi requerimiento. Todo eso va en los contratos. Doctor, disculpe una consulta. Sí, dime. En el tema de si hay contrato por
por el servicio de distribución y transporte, más o menos no me queda muy claro. Si, por ejemplo, yo contrato a una empresa que se encarga de brindar autos, no, vehículos calificados con todo, pero no son droguería, ahí cómo sería, o sea, la entidad verificaría la documentación de ellos o yo tendría que... No, tú. Digemit no puede ir a ninguna entidad que no sea establecimiento farmacéutico, pero te cuestiona a ti. Y ¿Qué yo has hecho podría... para verificar? Y tú puedes ir, tú sí puedes ir, porque tu contrato es con esa empresa, tú sí lo puedes hacer, tú puedes auditarlo, tú puedes pedir toda la documentación que te sustente. O sea, me refiero a esa documentación que tiene ellos de calificación, todo que me da cumplimiento, también es válido, a pesar que no sea, o sea, a nombre de la droguería. Es correcto, tú la estás Ah, calificando, ujú, tú la estás calificando. Digemit va a decir, tú contratas a una unidad de ellos, correcto. ujú, ¿Cómo yo sé de que ellos cumplen? Acá está toda la documentación que yo le he evaluado y lo he calificado. ya. Ahí están los entrenamientos de los choferes, que hacen antiderrame, los certificados, las constancias, los formatos que va a seguir de limpieza, toda la documentación, así como te pide que a mí, tú igualito se la tienes que pedir al tercero. Ah, Y ya, a ti te van a certificar en buenas prácticas de distribución y transporte con esas unidades, porque tú tienes un procedimiento para garantizar la distribución y transporte, no de que seas dueño de las unidades. claro. Ujú, ya. ¿Ya? Eso hay que tener bien, bien claro ahí. Y lo otro es que, como te digo, puede ser esporádico, donde no tienes un contrato, pero sí puedes tener ahí embalajes calificados por ti, o puedes comprar ya calificados, donde tú haces la verificación que cumple, para enviar producto. Es la otra Ujú, manera que existe. ¿Por qué? Porque a veces de repente no te sale a cuenta un camión para enviar a provincia. No mandas tipo encomienda, pero pones claro. medicamento frágil, pero tu embalaje tiene que ser el adecuado. Ah, ya, ok. Y eso se Tendría hace. que mandar los documentos, pero del embalaje. Claro, el embalaje te sustenta y le mandas un data lawyer para confirmar de que todo el viaje fue tranquilo. Ok, ujú, O sea, perfecto. la autoridad no es mala, tan mala como dicen, tiene sus cosas malas, ¿ya? Pero no es tan mala como le dicen. El tema es que como farmacéuticos no interpretamos claramente las cosas y nos hacemos bolas. En vez de pensar cómo debo hacerlo de manera correcta, nos podemos pensar, ¿y si hago esto? Dije, ¿va a entenderlo? El tema es como decir, ¿tú estudias para el examen o para saber el curso? ¿No? Es el enfoque que le das. ¿Para aprender o para pasar el examen? Tenemos que aprender a hacer las cosas para aprender, para aplicarlas, no para pasar el examen nada más. Que por defecto, si sabes, te toman un examen, lo pasas tranquilamente, en buena hora. Pero no hacer lo que muchas veces han hecho en la universidad, examen. Ya, conseguimos el balotario, las preguntas o exámenes anteriores del profesor que ha tomado, porque esas son sus preguntas tipo, y ya solo estudio sobre las preguntas tipo. Muy bien, llevan el siguiente semestre, llegan al quinto año, los encuentro ahí, pregunto algo de los cursos anteriores y están perdidos totalmente. Eso es lo que se tiene que evitar. Tenemos que aprender a hacer las cosas para aprender, para ganar, no simplemente para pasar. ¿Ya? Un sistema de aseguramiento de la calidad que me dice, anticípate a todo lo que va a pasar. Sé precavido. Si sabes lo que tienes que hacer y sabes cuál va a ser el objetivo, tomas todas las medidas. Te anticipas a todo eso. Un sistema de calidad hace eso. ¿Quieres tener un buen desayuno? Perfecto. Sí, el domingo. O por ejemplo, la cena de Navidad. Ya. Desde ahora ya más o menos están viendo. Y si te toca organizarla, ¿qué estarías viendo en este momento para la cena de Navidad? ¿Mm? ¿Qué estarían viendo para la cena de Navidad en este momento? ¿Pues alguien? ¿O esperan que la mamá haga todo? Los recreativos le pusieron eso, para saber qué iban a hacer. Claro. O sea, va a ver que van a ver el pavo, que es tradicional, que más va, un arrocito, ya que cosas ensaladitas, otros dicen, ya traemos las gaseosas, otros dicen, ya, yo estoy trabajando, ya yo llevo el pavo, los doy el pavo, la mamá cocina, pero necesita elementos para cocinar, ver si hay el gas suficiente, van a brindar, algunos tienen para el brindis, los regalos, plano de tal, haces tu lista, porque tú quieres que en ese momento no vas a salir a comprar, tú ya tienes que tener todo, y previamente todo, para que en ese momento todo funcione perfectamente, sincronizado, ya, ¿qué estás haciendo? Asegurando que ese momento va a ser especial. No que en ese momento alguno dice, ups, no, se acabó el gas, sí, por eso, y te malogró la noche de Navidad, porque te la pasan requintando que se acabó el gas, que no viene el chico con el nuevo balón, ¿no? Eso es aseguramiento de calidad. Anticiparte para no lamentar posteriormente las cosas. Ok, tenemos luego el personal. ¿Y el personal qué me dice? El personal va a actuar, va a tener que ejecutar cosas. ¿Y dónde dice cómo tiene que hacer las cosas el personal? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo debe hacer las cosas? ¿Mm? Chicos, ¿dónde dice eso? Lo conocemos con 3 letras. Y le agregan una S muchas veces cuando son varios. Pues, O es los procedimientos operativos. Ahí me dice cómo debo hacer las cosas. Cuando me dice, ¿y qué evidencia puedo tener de que realicé eso? ¿Mm? ¿Qué evidencia tienen de que te dicen, oye, tienes que verificar la temperatura cada cierto tiempo? Sí, sí lo hice. ¿Qué evidencia tienes de que lo hiciste realmente? registros. Los registros. Un procedimiento te dice qué tienes que hacer y te dice un formatito donde vas a llenar. Bueno, hasta ahí ese papel se llama formato, porque te dice dónde los casilleros, todo. Cuando empiezas a anotar, se convierte automáticamente en registro, porque ya le pusiste datos, ya anotaste, son registros. Y el personal tiene que saber que existe eso, porque los vas a capacitar en eso, y son procedimientos específicos propuestos para lo que van a hacer. Eso tiene que ser. Vamos a hablar de instalaciones, cómo deben ser estas instalaciones de los almacenes, la zona de despacho. Y uno dice, sí, pero me estás hablando de distribución y transporte, correcto. Hemos visto almacén, hemos visto que hay una zona de picking donde preparan el pedido, y vemos los camioncitos que están allá afuera. ¿Qué de la instalación tendríamos que tomar en cuenta ahí? Si ya sabemos que está bajo techo, donde embalamos la mercadería y la preparamos para distribuir. Y por otro lado, afuera tengo mi camioncito.
¿Qué tendría que considerar en instalaciones cuando me dice hay que proteger de las condiciones ambientales? Entonces, su almacén al camión, ¿qué hay? Hay un espacio. Y debe estar protegido, tiene que tener un techito, porque puede llover, puede darle el sol directamente. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que evitar. Entonces, instalaciones deben ser las adecuadas. Un buen almacenamiento, que no sea de un material noble, en este caso son las instalaciones de la bodega, de que estén aisladas, etcétera, que tenga equipos de aire acondicionado, si que se necesita, instrumentos que puede manejar también, y todo eso están calificados y calibrados los instrumentos. Hablamos de los almacenes, propiamente, la parte de picking, despacho y distribución y transporte. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Qué características? La documentación tiene que existir también. ¿Cuál es la política que sigues? ¿Dónde está el organigrama? ¿Dónde está el organigrama que es muy frío, que dice cuadraditos? El manual de operación y funciones, o sea, los MOF de cada puesto, o sea, qué tienes que hacer o cuáles son sus funciones. Y de ahí vienen ya los procedimientos propios del área y formatos que vas a manejar y registros y instrumentos de los que vas a tomar datos. Ya todo eso tiene que estar ahí. ¿Cómo manejar? Debe haber un call center, alguien que recepcione las devoluciones, quejas, reclamos. ¿Para qué? Para atender, porque si en 24, máximo 48 no has dado respuesta, esa queja se convierte en un reclamo. Se empiezan a transformar. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor para ustedes cuando se quejan, van a un restaurante, se quejan y no los atienden? No hacen caso de su queja. Ya lo que fue una observación tranquila, empieza ahí a convertirlos en medio ogros, y eso pasa a ser ya el reclamo. La queja es me quejo, algo no está bien, pero todavía tranquilo. El reclamo es cuando me ignoraron totalmente. No hacen nada por solucionar. ¿Te molesta? El reclamo viene ahí más aireado. Luego tienes el retiro del mercado. Si hay urgencia, algo se tiene que retirar y tenemos que saber realmente cómo realizarlo. Para eso se hace simulacros una vez al año. Tenemos las autoinspecciones que ya se he dicho, nos piden por lo menos una al año. Pero si tienen alta rotación de personal, de ninguna manera una al año. Si es algo nuevo que recién han implementado, de ninguna manera una vez al año. La frecuencia la establecen ustedes, de acuerdo a necesidad, y pondrán por qué han puesto esa frecuencia. Le dice el manual, por lo menos una vez al año. Por lo menos no me significa que me dice que solo una vez. Es lo mínimo que pueden tener. Pero ojo, el que hace solo una, sí le cuestionan bastante. Es muy distinta a que ustedes programen 3 o 4, depende de las fechas, o trimestral o semestral, y ustedes lo ponen. Pero tienen un plan. Y sabrán por qué han puesto eso, por qué esa frecuencia. Y tienen los contratos que ya vimos, también un poquito esos contratos donde se ponen todas las pautas. Si uno le pide a la gerencia, ¿puedo ver el contrato? ¿A ti qué te importa cuánto pago? Le dice, no, es que no me interesa la parte económica, me interesa la parte de las adendas de calidad, del sistema de calidad, qué van a hacer, en cuánto tiempo me van a responder los reclamos. Yo reconozco no tu certificado de análisis. ¿Quién analiza las materias primas? Si es que se me manda un tercero. ¿Hasta cuándo es responsable y tengo tiempo para darme cuenta de los reclamos? ¿Por qué? Porque hay empresas que te fabrican y te dicen, bueno, le entrego el producto, uno revisa, y todo bien, y se libera el producto, se comercializa, y después a los 7 meses viene un reclamo específico de ese lote que ustedes mandaron a fabricar un tercero y les viene el reclamo, o que recibieron un tercero y les reclaman. Ustedes dicen, pero, entonces yo le paso al que me lo fabricó, le paso el reclamo, y el reclamo dijo, tú lo revisaste, tú has tenido 3 meses para poder presentar cualquier reclamo y no hubo nada. Después de 6 meses me viene un reclamo, bueno, yo te entregué bien el producto, tú tienes que ver en qué condiciones lo envían o si es que has orientado, si es algo especial, cómo controlar. Pero ya va a ser el maquilador, porque el maquilador en el contrato le pone hasta cuánto tiempo yo puedo reponer o asumir la falla. Pero pasado ese tiempo no vas a venir un producto que te dice hace año y medio y porque me reclaman que le faltó un blister, tenía que ser caja de 3 blisters por 10 y solo tenía 2 después de un año y medio. Voy a aceptar eso, ¿no? Ahí se tiene que poner en el contrato todas esas adendas de calidad. ¿Quiénes tienen que cumplir esto? Los laboratorios, porque ellos fabrican, pero almacenan y también reciben del extranjero o reciben del transporte en qué condiciones llegan las materias primas, así como ellos embalan para mandar a la droguería. La droguería que reciben también, ya sea nacional o importado, y después van a rutear o preparar las unidades para salir en ruta y dejar los productos que les piden las farmacias o los centros de salud especializados. Los almacenes especiales o especializados es donde les llega el producto y ellos distribuyen a las micro redes a nivel nacional. Los almacenes aduaneros, públicos y privados, correcto, ellos tienen que cumplir, más no certificar. ¿Por qué deben de cumplir, pero no certificar? A ver, ¿quién me dice? Ya eso lo hemos revisado 2 veces o 3. ¿Quién me dice eso? ¿Por qué los almacenes aduaneros públicos y privados deben cumplir las buenas prácticas de almacenamiento, así también como la de distribución y transporte, pero no tienen que certificar? Porque el medicamento va a residir por un tiempo determinado en sus almacenes, por lo tanto se tiene que garantizar que se estén cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento, asegurando la calidad del producto, que se mantenga en las condiciones que se requiere para que se conserve de calidad. Okay. No certificar porque no están obligados a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no son establecimientos farmacéuticos. Correcto. ¿Qué es un establecimiento farmacéutico? ¿Qué requiere para ser un establecimiento farmacéutico? Un juez como DT. Un químico farmacéutico como director técnico. Es correcto. Eso es lo que lo restringe. Pero, ojo, yo he estado dictando estos cursos mucho tiempo en otro sitio y lo que me gustó fue que en un operador logístico, que era almacenes, que quería hacer distribución y transporte, llegó una colega, era joven, y vinieron 6 personas más con ella. Y después se me acerca, se me presenta y me dice que ella es farmacéutica, está en esta empresa del operador logístico, pero lo que han venido son los ingenieros que trabajan. Y ella consiguió el curso, que para el curso fueran también ellos. ¿Por qué? Era, perdón, de aduanas. ¿Y por qué? Porque tienen que cumplir para que estén enterados y a ella la habían contratado
para que haga todo el soporte técnico, porque ellos querían dar servicio de aduana de almacenajes a droguerías y a laboratorios, por las materias primas y a las droguerías por producto terminado. Entonces quería que la gente, sus ingenieros, entendieran de qué hablamos, de qué tratamos. Muy interesante, ¿eh? Y era la farmacéutica que los capitaneaba en esa parte técnica. Muy bueno. Yo me acuerdo que a veces decía algo y ella volteaba con el dedo, ya te dije, ¿ves? Yo te dije. Es que es así. Tiene que darse el valor. Y en ningún momento el almacén tenía que haberla contratado, el aduana no tenía que haberla contratado a ella, pero la contrató, ¿por qué? Porque como farmacéutica era la más indicada de conocer esto y saber cómo se implementaba. Y es muy bueno, interesante. Todo el establecimiento que participa en cualquier aspecto y etapa del almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios, así como aquellos que requieran cadena de frío también. Porque esto hay que controlar y hay que manejar. Y ya basta de los enfermeros. El farmacéutico conoce más de energía cinética de degradación, conoce cómo afecta. ¿Y por qué? A ver, pregunta básica. ¿Por qué se tienen que refrigerar algunos medicamentos? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Chicos, no me voy a frustrar, no entendieron. Por la estabilidad del principio activo. Exacto, por un tema de estabilidad, correcto. Pero, ¿por qué el bajar la temperatura los va a hacer más estables? Esto depende de las características, doctor. O sea, se supone que si un producto farmacéutico necesita refrigeración es porque es así para que fue diseñado, ¿no? Y tenga una intención de uso, ¿no? No, no, eso fue su intención de uso. Es algo a lo que concluye luego de una prueba. ¿Por qué guardas la mantequilla en el refrigerador y no la dejas encima de la mesa en verano? Porque se descongela, ¿cierto? No, no, porque el fabricante indica que debe estar refrigerada. Y la mantequilla de por sí, ¿no? Por su naturaleza debe estar refrigerada, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa si no la pones en la refrigeradora? La dejas sobre la mesa. Si la dejo sobre la mesa, lógicamente que cambia sus características y aparte también es susceptible a la contaminación también, ¿no? Correcto. Y se enrancia muchas veces. A ver, otra. ¿Por qué la chicha morada, la legítima, no esa de sobrecito, se comporta de una manera cuando no la has preparado con azúcar? ¿Y por qué cuando le pones el azúcar y la dejas sobre la mesa todo el día, se fermenta? ¿Por qué? Porque, ¿Y qué hacía la mamá para que eso no sucediera? El calor acelera la descomposición. y ayuda a que Energía de contaminación, degradación. El catalizador es el calor. Si hay una reacción, es una energía de degradación. Al haber calor, esta se acelera. Al disminuir el catalizador universal, la reacción va a existir, pero se hace más lenta. El que tú prepares chicha morada, legítima, con azúcar y todo, y la guardes en la refri, no te garantiza que va a durar un mes, pero te va a durar más tiempo del que fuera ponerla sobre la mesa en verano. Tú al ponerla en la refrigeradora, le disminuyes la energía de degradación. Ahora, ¿esto es para todos los productos? No, hay unos más lábiles que otros. Entonces, siempre uno investiga qué cosa es lo que genera la degradación. Y es importante saber. En las vitaminas, ¿qué genera degradación? ¿Quiénes eran los enemigos de las vitaminas? la luz. El calor y la luz, correcto. Entonces se guardan en envases ámbar y se dice, recomiendan que no se guarde a una temperatura mayor de tanto. Si yo hago eso, ¿me duran más? Sí. Entonces, la estabilidad me dice las pautas que ya fueron evaluadas para que no se degrade. Porque las sustancias, de acuerdo a sus características, eso se llama caracterización, tienen a ser más lábiles que otras. Y tú tienes que encontrar quién es el enemigo que afecta más, porque con el calor se va a acelerar más. Entonces le quitas todo aquello que pueda generar de ser su enemigo para que no se degrade tanto. Y aparte, en algunos le baja la temperatura también para que, si hay una energía cinética y no le puedes quitar ciertas cosas, sea más lenta la reacción. Pero eso es el por qué hacemos las cosas, diseñamos y conocemos. Pero si solo decimos porque la norma dice, que nos levantan en peso realmente. Nos levantan en peso. ¿Qué es lo que nos molesta cuando nosotros dije, mire, cuando el auditor nos observa algo y le decimos, pero mire, es que yo estoy, la norma dice, no nos carroncha cuando nos dicen la norma dice. Nosotros queremos que nos explique. Pero cuando dice la norma dice, nos fastidia. Nosotros tenemos que aprender también a entender y saber explicar el por qué la norma se estableció así. Esa es la función del farmacéutico. Correcto. Área de embalaje. En esta área está claramente separada, delimitada, identificada, demarcada, lógicamente, de acuerdo a la orden de compra, que es el picking. Me viene una orden, yo separo productos que tengo almacenados para ir preparando y completar lo que me dice mi guía. ¿Dónde lo plasmo? En una guía de remisión, documento similar. Pero primero me arroja uno de los productos, me da supuestos lotes, teóricamente en el stock, de lo que debería haber. Y cuando hago el picking, reviso los lotes, la cantidad que me dice de cada lote, para ver si es que hay diferencias. Porque puede ser de que haya la cantidad de producto, pero del lote A deberían haber 12 unidades y del lote B 8, pero no, hay 10 y 10. Ok, yo cumplo con mi pedido, la presentación, todo, pero tengo que informar de que mi sistema estaba incoherente entre el físico y el lógico. Algo pasó, en algún momento confundí lotes. ¿Le va a afectar a mi pedido? No, pero sí tengo que tener claramente las cantidades y número de lote en la guía de remisión que genero. Entonces, ahí se hace el ajuste. Hay una guía de remisión, otro documento similar, algunos son guía factura que contienen información de los mismos, con que se puede realizar aquí una trazabilidad. La trazabilidad por el lote y por el vencimiento. Y el embalaje trata de proteger el producto que se exporten durante todas las operaciones, desde traslado, transporte, manejo, para que lleguen a manos del consignatario sin que se haya deteriorado. Tienen que embalar adecuadamente si es frágil, evaluar y si tienen cadena de frío, como tienen en algunos contenedores, vienen con temperatura controlada. Lógico, cuesta un poco más, pero si es necesario, se tiene que venir con esas condiciones, para que no haya ningún tipo de daños o deterioros desde que salieron de las instalaciones.
Y para el embalaje de los productos se debe considerar la protección contra los riesgos ambientales. Puede ser que llueve, puede ser el sol, etcétera, y físicos de rutina, que se manejan algunas veces el polvo inclusive. Debiendo evaluar los factores de desempeño del embalaje, si resiste, si es el más adecuado, expuestos a golpes, tiene burbujitas, etcétera, vibraciones, que pasa también en camiones cuando hay trocha, parece que están ahí con Parkinson. Y para proteger el contenido de cualquier desplazamiento o impacto por caída. ¿Cuándo se produce el desplazamiento? A ver, ¿alguno de ustedes ha viajado en el carro, en el asiento de atrás, solo, y el carro tuvo que ir por un sitio donde hay muchas curvas? ¿Cómo se sentían en ese momento? Yendo en el asiento de atrás y el carro en un camino donde hay muchas curvas. Y si es altura, peor todavía. ¿Cómo llegan? Mareados, Mareados. porque hemos ido de un costado al otro, ¿no? Exactamente. Mareados y se golpean. ¿Va a ir solito el producto en su paleta en una bodega de camión grande? ¿Qué tengo que hacer para evitar que se maree? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros para no estarnos bandoleando de un lado al otro? ¿Qué debimos de haber usado? Fijarlo de repente. Todo. Bueno, el camión fija, tiene unas soguillas o elásticas para sujetar. Nosotros con el cinturón, si nos hubiéramos puesto, Pero, el balanceo es menor todavía. Y algo así se le pone a las unidades de transporte para que cuando dan curvas, frenan, etcétera, no se le dice la pared y ¡boom! No se golpee o se derrame y se maltrate. claro. ¿Qué más? ¿Qué es lo que lo puede dañar? Los efectos mecánicos, la vibración, trepitación, roturas, oscilaciones, derrames, colisión, golpes, correcto. Eso es un tipo de daño que puede producirse. ¿Qué otros? Físicos. Al manejarlo se me cae o lo apilo demasiado, muy alto y se terminan hundiendo las últimas cajas en el almacenamiento, ¿no? Los térmicos. Mucho calor, mucho frío, condensaciones que se pueden dar, brumas, moho, humedad que hay en el medio ambiente puede afectar. El robo, por saqueo o por robo, sobre todo cuando si se le planta la unidad en un sitio y se acerca esa gente que dice, lo ayudo, se lo quiere levantar en peso. Y uno dirá, pero si está asegurado no pasa nada. ¿Qué pasa si son vacunas que manejan ustedes de 2 a 8 grados? Pongamos que sea, imaginen, algo más actual, vacunas para esta gripe que está viniendo. Se tienen que mantener de 2 a 8 grados y se roban la mercadería. ¿Qué tendrían que hacer ustedes inmediatamente? También les roban la mercadería. ¿Qué tendrían que hacer de inmediato? Notificar a la entidad. Correcto. ¿A qué entidad? ¿A qué entidad? Primero, a tu trabajo. Segundo, ¿a dónde? Al cliente. Al cliente, a la comisaría y a la Autoridad Nacional de Medicamentos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí estas vacunas y por qué no si lo que te robaran es Panadol? O bueno, paracetamol. Porque los dos van a entrar al mercado negro. Por el costo, pues también. Y también por si son vacunas. Que tenían que estar a 2 a 8 grados. Se puede romper la cadena de frío y volverse a salir. Correcto. Ese es entonces el criterio que se sigue de reportar a la DGMI. Cuando te dice cuándo aplique. ¿Cuándo aplica? Cuando es crítico. Cuando esas vacunas, si tú sabes que si salen de la cadena de frío pueden perder su actividad y va a haber inescrupuloso, claro, y la va a vender en otros sitios y va a estafar a la gente como un riesgo a la salud de las personas. Por eso es que se notifica a la autoridad. No es que la autoridad, les compañía de seguros, se te va a devolver, eso no te devuelven ni un centavo. Lo que es, tiene que mandarnos alertas de ser urgente. ¿Por qué? Porque hay sitios que van a querer comprar eso de todas maneras y van a hacer un gran daño a la gente. Por eso es que se notifica a la autoridad cuando aplique, cuando ustedes ven de que si hay un riesgo sanitario muy alto. Ustedes no son culpables de que les hayan robado. Por eso no va a sancionar el GMI. Pero sí, si se quedan callados, si esa vacuna circula, ahí sí son cómplices realmente. El manipuleo en terminales, o sea, cuando llega, lo descargan, lo cargan, es lo que decía que va a Iquitos, va a Ticle o baja Ticle, o sea, por Huánuco, llega a Tingo María, Uchiza, Tocache, llega ahí, desde ahí se va a Ucayali, puerto, porque de ahí va a ir Iquitos. Hay que bajarlo de la unidad de transporte, hay que meterlo en las balsas, se puede hasta mojar el producto, ok, pero es la manera como viaja. ¿Qué tengo que tener entonces? Envases o protectores, se pone tipo civil protegiendo de la humedad o de los aplicados de agua que puede haber. Y eso es nuestro totalmente, no es la autoridad. La autoridad dice, protege de tal cosa, y de acuerdo a mi producto, a mi vía de transporte, es que se pone cuáles son. El almacenamiento también un deterioro, tiene que ser un almacén adecuado, ¿no? De que donde hay polillas, que pasan hasta picotes, el almacenamiento es crítico realmente. Y la contaminación, donde hay materiales residuales, olores, o sea, pueden tener un almacén muy bonito, y es lo que pasa, y a veces es paradójico, les dicen, las establecimientos farmacéuticos les van a multar si es que no cumplen con buenas prácticas en la oficina. Miran todo dentro, correcto. Y de repente van al inspector y dicen, oye, hay malos olores. Tu baño de seguro comunica directo a la parte interna de la farmacia y eso está prohibido, vale, les cuento. Resulta que cuando salen, ustedes están en una esquina, pero en esa misma esquina, tirando a la calle, ¿qué cosa está? El contenedor de basura. Es incorrecto. Por buenas prácticas no debe estar. Ese le tiene que ir con el manual cuando dice, tiene que mantener las condiciones adecuadas y no puede estar cerca de 200 metros de un sitio de alta contaminación. Perfecto, ustedes van y le dicen, pasa esto, mi establecimiento de salud, la norma dice tal cosa, entonces la autoridad va a tener que decir que muevan el contenedor. Son dos cosas, como mueven el contenedor, ustedes se mudan, pero una de las dos cosas. Y siempre aplica quién fue primero. ¿Ya? ¿No les escuché bien? No sé si estaban preguntando, ¿se les abrió el micro? ¿Pueden confirmar? Ya. El embalaje debe adecuarse a los riesgos a que pueda someterse el producto hasta su entrega y por ello debe pensarse siempre en qué. Términos de recorrido total de transporte en que se vaya a realizar. Términos porque puede ir de acá hasta un determinado lugar, Huancayo, y de ahí hacen transbordo, se va, y de ahí llega a Huánuco, otro transbordo, de ahí llega a Ucayali, y ahí pasa al Boquecito, ya perfecto. Mi contrato es todo sigue, va a haber paradas, va a haber transbordos, correcto, tiene que decir.
para tomar precauciones en el ruteo. El apilamiento, ¿cuántas cajas puede poner hacia arriba? ¿Por qué? Porque si es muy pesada y con el transporte y con la vibración, termina maltratándolos hacia abajo. Está en función en camiones, bodegas o almacén. Luego también, ¿qué me pide? La manera en que será cargado, descargado, con paletas, a mano, dónde lo va a poner, va a tener ganchos, taraja, plataforma, montacargas, grúas. De acuerdo a eso, yo tengo que saber, porque si no, en este caso, él está llevando una carretilla de 2 o 3 cajas y entrega una por una. Es muy distinto a que un camioncito pare y a veces la puerta de atrás, la tapa, desciende y después, o sea, se baja, es como ponga su mano en forma vertical, de ahí la puertita de atrás, bajen poco a poco su mano hacia la derecha y van a ver que en ángulo de 45 les forma, con respecto al brazo. Ya está, así baja la parte de atrás, pero todavía está alta. Una vez que está, desciende un poco, es como que baja de altura, desciende un poco para bajar y poner al ras del piso para que ustedes pongan las paletas, las parihuelas, luego las sube y las acomoda. Pero en otros casos es menos volumen, no necesitan paleta ni nada, y pueden hacerlo directamente como que vienen en su carretilla, tienen 3 cajas y las están cargando, o están descargando poniendo directo carretilla. Ya ustedes deciden cuánto tiempo les va a tomar, hay mucho sol, hay lluvia, ya ustedes lo deciden. Los climas de condiciones de humedad a los que se han sometido tanto en el país, si hay lluvia, si hay mucho sol, eso lo tengo que tener en cuenta también. Y luego tengo las posiciones en las que se podrá manipularse y estivarse, como es el sitio adecuado. A veces uno pone, bueno, gana un 80, pero resulta donde lo van a acomodar en un racks es 1.50. Tengo que ver, en mi responsabilidad de aseguramiento, es ver hasta ese tipo de cosas, anticiparme a todas ellas. Los almacenes en los que se ubicará, si los almacenes donde están cumplen ciertas condiciones o no, como por mandan encomienda, llegan a Ucayali, pero va a demorar hasta el día siguiente para que viaje a Iquitos. Perfecto, se puede, pero ¿en qué condiciones está? Y los medios de transporte, ya sea tren, avión, auto, ya sea camión, con tal que esté con las autorizaciones de la autoridad. ¿Y quién es la autoridad competente en esas unidades de transporte? ¿Qué dice? ¿Quién es la autoridad responsable? Porque dice, autorizada por la autoridad responsable. ¿Quién es? ¿Mm? ¿Qué ministerio es el que va a ser responsable de autorizar las unidades de transporte? Su nombre lo dice. O sea, el Ministerio de Transporte, ¿no? Claro, transporte y comunicaciones, él te autoriza. Tú no autorizas, dije, no le autoriza la tarjeta de circulación a un auto, lo hace el Ministerio de Transporte, porque ha cumplido requisitos y tiene fichado, tiene todo. Entonces, ahí ya tiene que tener la unidad que se va a utilizar y tenerla clara. Eso. El análisis también de los factores y la propia naturaleza del producto deben llevar a decidir en cada caso cuál es el tipo de embalaje y el material que se va a usar. Va a depender, una cosa es Lima, otra es provincia, y otra provincia una cosa es que lo van en Fluyal, que llegue a Ucayali y de ahí llegue a Iquitos, y otra que se vaya a Huancavelica y siga por ahí a Ayacucho y termine en Puno. Son distintos, y la unidad de transporte también. Los componentes de este embalaje que influyen en la conservación deben estar determinados. Eso es en los cajas calificadas, lógicamente. Y otros materiales que se consideren necesarios para evitar efectos adversos, tales como tener separadores. ¿En qué consiste el separador? Yo no puedo tocar mi producto directamente con los refrigerantes, porque como los refrigerantes han estado a menos de 10 grados o han estado congelados, si tú tocas térmicamente, te afecta, te transporta, porque no va a querer ser su estado de calor y te va a quitar eso. Pero si es gradual, como se ha hecho, no va a pasar. Pueden ser también, esos son los separadores para evitar que entre en contacto directo. El otro es cajas corrugadas, ya sea de cartón o hay unas medias aluminizadas, porque les permite un mejor aislamiento todavía. Tener las especificaciones técnicas de cada componente del embalaje. Cuando hablamos de cada componente, hablamos del cartón, tiene que tener un espesor, unas medidas. Y si hablamos de los refrigerantes, de qué tamaño, qué medidas, qué contiene dentro y cuánto necesita y cuánto tiempo, todo eso está. Cuando le hablamos, entre otros factores también, consideremos también, y hemos visto algunos que le dan directo, pero otros factores, otros materiales que también se consideran, es muchas veces los termómetros, ¿dónde los pongo? Erradamente lo pongo en un lugar, pero ese lugar me puede afectar o no de alguna manera. Y de cada componente, como le digo, ya tenemos las características de cada uno de ellos. Yo tengo de mi embalaje los refrigerantes, ya tenía la caja de cartones, tenía aisladores, estas de poliuretano. Tengo también tener dentro de esos materiales para saber también el tipo de protector que le voy a poner. Aparte, tengo que tener claras las dimensiones y si están calificadas o no, estos embalajes. Son los más utilizados, ¿qué cosas? Los materiales de embalaje, eso de papel corrugado. Es muy bajo, se puede adaptar fácilmente a las necesidades, adaptándolos a otros elementos, como enrejados de madera, cubiertos de plástico, ¿ok? Y estos cartones más utilizados pueden ser de tipo compactos o de tipo corrugado. Hemos visto compacto todo plano en la cajita que manejamos la pasta dental, todo eso. Y el tipo corrugado, porque eso es para que amortigue de alguna manera los movimientos que pueden haber. Divisiones. La cajita ya la vimos anterior, es grande, es la bobina, es la caja, y le ponemos divisiones. ¿Para qué? Depende del tipo de producto y el material, para que no se rompa, no se golpee. Y los separadores de cartón se usan cuando en una sola caja también se requiere acomodar varias camas de producto. También eso es. Estos son los embalajes que se ponen para evitar también el tema de golpear entre ellos las unidades, sobre todo si son de vidrio. Divisiones y separadores, miren cómo se arma. Una plancha en la parte inferior, llamé mi caja, una plancha en la parte inferior. Tengo los componentes en este caso, y son pocos porque es más lo que se necesita. Algunos van hacia arriba, otros van hacia abajo. Y juntado todo esto, ya tenemos el PT que se esperaba. El cartón corrugado está formado por la unión de 3 papeles, los cuales se denominan el extremo, tapa o cara, el intermedio
el contratapa y este tipo de corrugado en una sola onda corresponde al denominado corrugado simple, que es el material comúnmente utilizado. Beneficio de todo esto, reducción del riesgo de ocasionar daños, tenemos la burbujita que nos va a ayudar, vamos a ver, mantienen en posición fija, no se están volteando, no hay derrames, flexibilidad para proteger varios productos de distintas formas en el mismo envase. Yo puedo usar las divisiones ya sea para unidades normales o puedo hacer también una adaptación. Beneficios, reduce el costo de daños durante el transporte, flexibilidad para proteger varios productos de distintas formas en el mismo envase. Tenemos el minimizar la necesidad de retocar cajas exteriores, ellos han estado mirando, y utilizando los tamaños de envase existentes con un formato personalizado. Y el producto respetuoso con el medio ambiente, o sea, el que impacta menos, elimina la necesidad de utilizar empaques protectores de plástico o poliestireno. ¿Qué más usamos? Las espumas, los filtros, hemos visto que le digo, no necesariamente burbujita, sino espumas de embalaje en rollo para proteger. Se utiliza arañazos, su protección de los golpes, y es resistente a la humedad. Descartado ahí. Lo que lo convierte en un embalaje perfecto, la protección de equipos electrónicos, por ejemplo, las burbujitas. Y la espuma de polietileno es ligera, flexible y limpia. No es corrosiva ni abrasiva. Y muchas veces están disponibles en rollos para utilizarlas. Y la espuma de polietileno, excelente amortiguador frente a choques y vibraciones. El tema es que muchos dicen, eso me cuesta y no me lo devuelven. Y presenta una estabilidad, elasticidad y flexibilidad que se necesita. Caracterización y beneficios. Ideal para, dice, protección de objetos relativamente frágiles, no solamente eso. Excelente amortiguación de vibraciones y la vida. Y alta resistencia a los productos químicos y no me genera manchas, despigmentación, es un reductor. Espuma de poliuretano es ideal para el interior, es lo que vemos en la foto y al costado, es lo que decimos muchas veces, esta gasa o tenopor también por ahí. Es más rígida y presenta mayor memoria elástica, o sea, no se deforma, sino más como aislante y para mantener la temperatura de sus productos. Características que va a tener esto. Ideal para la protección de objetos de alto valor, relativamente frágiles, es habla de excelente amortiguación de vibraciones y alta resistencia. Y las entestáticas son más especiales, ligero y no abrasivo para proteger. Protege equipos electrodomésticos y sus componentes, piezas frágiles, equipos óptimos, dispositivos médicos, etc. Características y beneficios de este material. Ideal para usar en los circuitos de envasado, correcto. Pero es en color rosado. Disponible en poliuretano y polietileno. Quizá acá no creo, pero en la planta base. Ya. ¿Cómo se configura este embalaje? Debe estar definido, es decir, en qué se va a armar, cuánto va a llevar, qué se va a hacer. Tiene que estar claro todo eso. Si yo no estoy seguro, debo preguntar. Asegurar la integridad de las cargas durante el transporte, que es de todos los datos, etcétera, es una verificación final y constituye otro de los factores, su transporte, otros factores que hacen que la seguridad de los procesos logísticos sean como son. Una carga mal paletizada puede representar un riesgo para las personas encargadas de su manipulación y desde luego también para la conservación de las mismas. Y para evitar, dice, que los golpes o vibraciones produzcan daños, existen diversos materiales disponibles, como que, por ejemplo, tenemos los esquineros para que no se dañen, tenemos los esquineros de cartón y, bueno, hay el cartón, como digo, es para que vean la selección, porque no voy a usar el mismo cartón para Lima que para provincia, pero tengo que hacer una evaluación. El embalaje aislante para productos termosensibles debe estar diseñado considerando los siguientes aspectos. Perfil de temperatura, cuánto quiero llegar, ya sea menos 10 o si quieren menos 40, pero ya es distinto, totalmente más complicado. Las condiciones de conservación requeridas y tipos de transporte aéreo, terrestre, otros, incluyendo la duración del tránsito, modo y rutas. ¿Qué más? El embalaje aislante para estos productos termosensibles debe estar diseñado también considerando el perfil de temperatura, cuál es la temperatura que tiene, y las condiciones de conservación requeridas, y tipos de transporte aéreo, terrestre u otros, incluyendo duración del tránsito y modo. Y los componentes, dice, van a ser cajas térmicas aislantes. Ya hemos visto la caja térmica aislante. Luego tenemos ahí a los refrigerantes, que son soluciones que tienen cloruro de sodio y tienen también propilenglicol, o sí, polietilenglicol. Tenemos los refrigerantes que tienen un punto de congelación específico y que deben ser acondicionados. Y cajas térmicas aislantes, ya bueno, ya vimos esto. Y las especificaciones técnicas de cada componente deben estar definidas, incluyendo límites y tolerancias, hasta cuánto la variabilidad de tamaño, porque yo las tengo que acomodar primero. Realizar la calificación de embalajes para asegurarse que el sistema diseñado cumpla con los requisitos. Clasificación de personal, donde se tiene que reenviar, por resaltar, si es la calificación. No debe estar eliminada y tengo que tener especificaciones. Si no tengo, todo se acepta, pero no sé el comportamiento futuro. Duración de la prueba. Se debe considerar un tiempo adicional al tiempo de transporte establecido, que dicen en 120 minutos se acabó, pero hay que ver en ese momento. Considerar configuraciones de máxima, mínima y largo. O sea, es importante saber dentro del mapeo cuál es el más alto y cuál es el más flaco, para poder simular, y pido a esta colega que haga su ingreso nuevamente y ya no se le va a pegar. Utilizar monitores de temperatura calibrados, identificar la ubicación de los monitores. Luego tengo realizar el suficiente número de pruebas para asegurar la confiabilidad del sistema, mínimo 3 por cada asignatura. La propuesta. ¿Dónde está? Ya.
Realizar el suficiente número de pruebas para la cantidad de cómo validar, ¿no? Que funciona. Y definir el producto o material representativo elegido utiliza para un placebo. Debe incluir una justificación en el protocolo de calificación. Calificación de desempeño, realizar las pruebas de calificación haciendo réplica consecutiva del real proceso, considerar variaciones de temperatura incluyendo cambios estacionales que afecten el transporte y empleará configuraciones y cargas representativas, máxima y mínima, para saber, porque yo puedo tener con un ampollo, con dos, de repente me mantiene la carga, pero cuando lleno todo ese espacio, de repente las del centro no sufren o no sienten los rayos. Y realizar un suficiente número de pruebas para conseguir resultados confiables mínimos. Es por hacer un mapeo en la cabina. Esta área, la del despacho, debe estar claramente delimitada, identificada y estar destinada a la ubicación de los productos, los que se buscan. Deben mantener registro del despacho que garantice la trazabilidad de los productos, no solo el despacho, recepción, todo tenemos. Revisar las recomendaciones de conservación dadas por el laboratorio que se escriben en los rótulos antes de su despacho y distribución indicando las precauciones que se deben seguir para mantener la cadena de frío. Es importante. Y el despacho de estos productos es en forma tal que se evite confusión y se debe verificar qué documentos están utilizándose, que sustente que los productos, dispositivos médicos y sanitarios para el embalaje correspondan a lo solicitado, que sea lo que han pedido, que el etiquetado no sea fácilmente desprendible porque puede haber adulteración y que se identifique los lotes serios u otro de identificación del producto que se entreguen a cada destinatario. Bueno, si es a nivel de personal, se les dice Samudio ese segundo. Y que cada serie u otro del producto farmacéutico correspondiente y productos sanitarios debe ir acompañado del COA, del certificado de análisis o especificaciones técnicas. No aplica para los productos sanitarios de venta directa o indirecta. ¿Dónde tiene que ser esto? Porque estamos viendo también ahí de la área de despacho, la distribución y transporte. ¿Dónde? El vehículo calificado de estas instalaciones no alteran su calidad del producto, que ofrezcan protección adecuada de las influencias externas, luz, sol, por eso un toldito, por lo menos. Tener en cuenta la naturaleza y requerimientos de estos, la puntualidad y responsabilidad, sobre todo cuando maneja cadena de frío, porque ahí se tiene que poner por norma a qué hora sale y a qué hora debe ser entregado en ese lapso de tiempo. Puntualidad, responsabilidad, registrar fecha y hora de entrega también, y registrar temperaturas para ver cuánto tiene su bodega de camión. Usar embalaje aislante cuando sea necesario. ¿Cuándo va a ser necesario el uniforme aislante? Cuando se pongan ellos cuando sea necesario eventualmente. Si se produjera una desviación o sea una no conformidad, debe ser evaluada y los productos por separado, si eso es inmediato y vemos de que no ha salido. Por otro lado, contar con procedimientos MINDIC. Acciones a seguir, mantenerse registrados adecuados para evaluar los motivos de la variación, lógicamente, y el transportista debe brindar al servicio. Entonces, debe brindar al cliente la documentación, o sea, si yo le pido, si está cumpliendo, tiene que traérmela. Guía o factura del desembolso que se realiza y el cliente debe revisar toda esta documentación y verificar que no ha sufrido demora, le dan un plazo para la entrega. Entonces, eso es uno, pero el otro es el transporte, el personal, contar con instrucciones y equipos, estar preparados qué hacer ante un derrame o una contingencia, estar entrenados para tal fin, según requerimiento, capacitado, el chofer y el ayudante. Ahora uno dice, no es mi unidad de transporte, yo quiero la unidad de transporte y él se supone que va a cumplir, pero no traigo ayudante. Perfecto, ponen a uno nuevo o a alguien que ya tiene experiencia, lo ponen en ese puesto y le dirá, oye, eso está mal, ¿por qué no pensar en acondicionado? ¿Por qué tal cosa? Y se fue soltando. Debe estar identificado con fotocheck o algo parecido para saber que es él y que está yendo para ser atendidos en esto. Y mantener la cadena de frío en el transporte para los poco sensibles a la temperatura. Y contar también, contar con instructivos y contar con licencia de conducir vigente y récord de infracciones. Tengo que ver todo lo que evite de alguna manera que me detengan al chofer. Ya sea que tiene denuncias, ya sea que está vencida su licencia de conducir, ya sea de que no ha pasado o no carga el seguro, el SOAT. Todo eso tiene que estar claro, identificado. Porque cadena de frío. Contar con una bodega con espacio ayudado y suficiente. Tenemos ahí, contar con el kit antiderrame. ¿Qué consiste este kit? Una bolsa con suero hermético precinto, generalmente si es de productos peligrosos se pone roja, bolsa para los desechos tóxicos que se hubiera generado, cubre calzado, la máscara o mascarilla grande y guantes. Así como mandil, uniformes, un recogedor, una escoba y paño absorbente. Y por último, hipoclorito. Estas bodegas de los vehículos deben que, miren, ahí tiene cintas de plástico para evitar de que el aire acondicionado o el aire frío se salga muy rápido. Proteger del calor, del frío, de la luz, de la humedad, otros factores, así como de la presencia de contaminantes y plagas. Mantenerse limpias estas unidades y secas durante el traslado de producto. No pueden estar húmedas porque va a vaporizar y puede su humedad captar a las cajas. Contar con procedimientos para el manejo y limpieza de los derrames. Para eso se entrena al ayudante. Contar con registros de acceso de personas no autorizadas. También es otra cosa que tienen que cambiar y trabajar con DI. Cerrarse con llave u otra medida de seguridad y tener prohibido abrirla fuera de lugares de origen y destino final. Hoy día, veo que gente había salido en procesión, bajo la alianza, por si acaso, porque están de todo ahí. Entonces, ¿qué tengo que tener en las bodegas? Que nadie abra. Por ejemplo, hay una marcha, van a querer robar,
No, se pone precinto, se pone candado. Hay esas planchas que sujetan y doblan para que el candado entre ellas, eso es importante también. Cómo derramar, cómo controlar un derrame, cómo contar con registro de acceso a personas no autorizadas. No cualquiera puede abrir el producto porque lo abre y si no tiene las condiciones, no sabe leer los carteles, no valora el producto. Cerrarse con llave y otras medidas de seguridad también es manejable. Y tener prohibido abrir fuera de lugares de origen, o sea, no van a estar abriendo cada rato parando por gusto. Documentos, ¿qué me pide? Un procedimientos operativos, eso tiene el manual, los instructivos, los manuales, las especificaciones, los formatos, los protocolos, los registros, creo que de distribución interna también se necesita, indicando el volumen útil de almacenamiento que van a tener. Contar con procedimientos descritos electrónicos para que establecer, para determinar el tratamiento sistemático que se debe llevar a cabo el transportista con relación a los productos rotos, deteriorados o mordidos. Y debe existir un sistema debidamente documentado para retirar rápido y eficientemente un producto del mercado, una alerta, el recall, y colocarlos en un área rechazado, porque ya sabemos que está mal, y evaluar, documentar y registrar la eficacia del proceso de retiro como mínimo una vez al año. Luego también en la devolución, asegurarme el transporte adecuado de los productos devueltos y deben contar con documentación correspondiente, inclusive una calcomanía que dice de 2 a 8 grados. Deben separarse de los que se encuentran para libre disponibilidad, porque esto es una cosa especial y va a ser muestreado y etiquetado correctamente. Y el DT evalúa y se dispone de su destino. La inspección me dice, se debe evaluar que el personal, las instalaciones, mantenimiento, almacén, equipos, documentos, producto sanitario, sanitización, higiene, por ejemplo, pero este personal fuera de planta. ¿Ya? Se hace un manejo de los reclamos, resultado de las autoinspecciones, porque yo no puedo auditar sobre ya esto ya se hubiera usado, por decir así. Contratos, ya le vimos, entregar el servicio al tercero, haber un contrato indicando qué, cómo van a hacerlo, qué hacer en caso de, y debe permitir que el contratante someta auditoría a las instalaciones. ¿Sí? El contratante debe facilitar toda la información que necesito, que es cadena de frío, cómo lo manejo, qué sucede si hay una excursión, lo desecho automáticamente según política internacional o el programa típico trata de salvarlo. Y en caso de servicio de almacenamiento, el contratante debe contar con certificación de BPM. Listo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Nos pasamos unos minutos, justo casi, 2 minutos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda, algo? ¿Nada? ¿Listo? ¿Siguen por ahí? ¿También puedo contestar eso? Sí. Ok.